Benvida, Mari Carmen, ao cuarto encontro de Gamacala. Mari Carmen, xolleira, ubicada en Santiago de Compostela e que o seu produto fala por si solo. Que tal, como estás pasando este cuarto encontro en Mega? Pues la verdad que muy bien. ¿Más rítmico? Sí, muchísimo. A ver, quizá un poco más nerviosa que el año pasado, aunque parezca mentira, pero sí, muy Pero bien. con un producto precioso. Bueno, pues vamos a hablar de las joyas que nos trae, joyas de autora, porque tú eres joyera. Sí, yo soy joyera. Pero diseñas y fabricas joyas. Hago todo el proceso. Sí. Todo el proceso. Sí. Bueno, y es una joya exquisita, elaborada con un diseño impresionante, espectacular. Y bueno, a ver, productos que podamos destacar aquí, todos. Bueno, el que más me gustan todos, tengo que decir, ya que esté muy mal, sí. Pero me gustaría destacar este que hice para este año santo que se ha alargado, que es el bordoncillo Sacobea, que además tiene una historia. Pues, ¿qué historia tiene? Y es una pieza que se ha perdido en el tiempo y, sin embargo, es uno de los distintivos de los peregrinos. Ya en el siglo XV hay textos en los que se viera reflejado. Incluso hay encargos de joyeros en los que tenían encargos de 15.000. O sea que ya en aquella época se vendían una barbaridad. O sea, venían muchos peregrinos. Y aquí en Santiago lo tenemos reflejado. El apóstol lo lleva en el sombrero, en la esclavina. Son unos bordoncillos que lleva en forma de cruz, que seguramente los tenemos todos muy vistos, pero no sabíamos lo que era. Pero no nos fijamos ahí. No. Y bueno, lo he intentado modernizar y actualizar al tiempo en el que nosotros estamos viviendo, y quiero recuperarlo como un emblema del peregrino, no solo la concha, sino el bordoncillo también. Entonces, bueno, pues lo he hecho principalmente el que es más típico de aquí, que son los materiales que se utilizan aquí, que es la plata y el azabache, pero luego lo he, digamos, actualizado, pues haciéndolo pues en dorado, plata dorada, sí, calabaza, con perlas, por ejemplo. Bueno, tú llevas un bordoncillo que podría ser un broche maravilloso para cualquier persona, ¿no? Sí, porque quiero actualizarlo, que se lleve no solamente en las mochilas, en la ropa, sino que te sirva para irte a una fiesta o una cena o un acto y que lleves una cosa representativa de aquí, nuestra, y además un poco elegante. Bueno, pues sería una magnífica... No sé si lo consigo, pero... Yo creo que sí, que es elegante y tiene un diseño impresionante, bueno, que creo que le gustará a todo el mundo, y es una magnífica representación de un año santo. Es decir, podría ser un regalo institucional maravilloso, un regalo entre las personas, ¿no? Sí, este año me lo ha comprado, de hecho, Política Lingüística de la Junta de Galicia, me ha comprado una remesa y, bueno, con este texto en gallego, explicativo, y espero que ellos lo tengan como regalo institucional. Sí, es que cumple muchas características buenas. Pero aparte haces otras joyas, diseñas otras joyas muy vinculadas a la naturaleza, hojas de ginkgo biloba, bueno, bellotas preciosas, que... Sí, animales también. Sí, muy de nuestra tierra todo, sí, porque son cosas del mar. Este año, como novedad, me he dedicado a hacer los tempelitos, que también me parece que es una pieza precioso, que es muy de aquí y bueno, pues que queda muy bonito en Mujerse. Bueno, sí, es un buen regalo para esta Navidad. Pues sí. Que, como decía antes José Castro, pues también productos diferentes y que hablan de una forma de tus manos, de cómo lo haces, ¿no? De que cada pieza sea única. Claro, sí, la verdad que, bueno,
estoy contenta con el resultado. Sí, la verdad es que visualmente es maravilloso y bueno, pues... Está más que lo digas yo. Claro. ¿Y dónde te pueden localizar para comprar tus productos? Pues Macala. en este momento solamente vendo en Creativas Galegas, en la calderería. Sí, ya hablamos antes de este grupo, de este colectivo que aúna a muchas mujeres y muchas en Mega y allí en la calderería. Calderería, sí. Y estoy muy contenta, la verdad, allí. Y es mi punto de venta y donde me pueden ver mis productos. Y allí está colocado con una exquisitez y con un buen gusto. Gracias. Como el producto se merece. Bueno, pues muchas gracias y esperemos que las ayudas en Mega pues sirvan para seguir haciendo que emprendedoras y mujeres de Galicia saquéis adelante productos tan maravillosos y tan representativos de Galicia y aparte con una visión internacional para poder vender en cualquier parte del mundo y con esta calidad. Muchas gracias, Eva. Un placer conocerte. Seguimos visitando o cuarto encontro de emprendedoras en Mega. Bueno, qué bonita palabra abundancia, que parece que bebe do griego, do antigo, non? É que a abundancia ven dunha diosa romana, entonces adaptámoslo a nós, porque, bueno, era o que quería compartir, non? E tú, quen eres? Preséntate, porque xa nos conocemos da unha outra iniciativa empresarial. Claro, eu son en Mega 2018. Exactamente. Que fixen foi darle unha volta bastante ao meu emprendemento, pero aquí sigo, e gracias á axuda en Mega, pois seguimos adiante, non? Dei unha volta importante, pero, bueno, agora... Pediste a línea activa? Ou é unha empresa nova que Sí, exactamente. exactamente. Claro, aquela foi unha iniciativa e agora montas outra. Exactamente. Moi ben, Xa que outra línea. Ahora estás noutro momento. Sí, estou en outro momento. Sí. O que facemos agora, o que fago, creei esta empresa, o que fago é educar, acompañar, compartir conocimientos de finanzas personales, da economía familiar nunha casa. Algo tan sencillo de como xestionar as contas da túa casa. Efectivamente. Que parece algo fácil, pero... Sí, é fácil, só que para mí o que eu sentín é que nos faltan conocimientos. Sí. Entonces, cando eu buscaba algo que necesitaba para mí, encontrei esta profesión, que é un educador financiero, dixen, eu quero compartir isto, porque é moi sencillo, e se o vamos compartindo desde pequeniños, porque sería bo que xa non compartiran nas aulas, Sí. non? Pero nós, os papás, somos o mellor exemplo. Entonces, se nós sabemos gestionarlo de unha forma máis sinxela, porque hai veces que é como eu non lle quero facer caso, a non é que non lle quero facer caso, vivimos cada día con diñeiro, Hai que facer claro, canto máis atención lle prestes, sentíndote ben, mellor che vai aí. É que temos analizado esos ingresos que entran na casa, Eu e tamén os gastos todos, as inversións. eu fago un curso para que ti fagas a gestión. Tú capacitas. Claro, eu comparto conocimientos e comparto hábitos para que ti o fagas, porque é algo personal, que o temos que facer cada un, Claro, non é que yo temos que facer, que teña que facer alguén externo. Que te leva sorpresa, seguro, cando faz. Exactamente. Dices, Dios, canto perdo diñeiro, canto diñeiro sale nesta tontería. É que moitas veces é eso, onde vai o diñeiro ao final do mes, pero que lle fixen os cartos este mes? Sí. Porque non somos conscientes de como gastamos. Unha boa planificación. É que a herramienta máis importante é a planificación. E onde te poden atopar? Pois na página web, que todavía non está activa, pero chamase abundancia.es, e nas redes sociales tamén igual. Abundancia. Agora mesmo, pois, como nome personal, Lucía López Ferragás. Bueno, Lucía, pois buscarémoste nas páginas web e hai que usar esta ferramenta. A ver, usámola, só que facemos de forma inconsciente. Se nos buscamos, porque todo o mundo manexa diñeiro na súa vivienda. Sí, aparte, pues hai escasez, estamos pasando un momento de crisis económica importante. E se tuvéssemos ben estructurados, se tuvéssemos eses fondiños de emergencia, un fondo de emergencia, un fondo de reserva, pois sempre vas con outro. Veñe crisis porque van a pasar durante toda a vida, pero se tes un fondo, pois xa vas con outro. Claro, a idea dese fondo tamén para cousas que van xurdindo. Exactamente, que que tamén se é positivo. rompe vajillas, que se te rompe e tes de onde sacar. Ou para a familia de vacacións, sí. Claro, tens que ir planificando. Pois me parece un proxecto moi necesario e que ten que chegar tamén, hai que comunicarlo. Entonces vamos a buscar nas redes sociales, Abundancia. Lucía, encantado de volver a verte aquí e coincidir contigo. E véxete moi ben. Gracias, igualmente. Gracias a ti. Desde TUI temos
conocida de fai tempo, arquitecta, propostas de arquitectura. Cecilia, benvida, contanos un pouco que faz alá en Tui, bueno, a que te dedicas, xa levamos tempo conocéndonos, estes días nos vimos na formación. Sí. Tuvemos oportunidade na que era online, pois podíamos vernos con as caras e compartir. Que fai unha arquitecta en Tui, pero bueno, o mercado moito máis amplio que o de Tui. Sí, pois, bueno, eu montei un estudio de arquitectura pequeno, son só eu, pero, bueno, é un estudio pois, máis dedicado a acompañar os clientes, a facer pequenos proxectos, un pouquiño, pois, que teñan un pouquiño de sensibilidade especial. Bueno, facemos un pouco de todo, un pouquiño de todo. Todo un servicio completo, integral, que pode dar un estudio de arquitectura. Exacto. Que te poden localizar en Tui ou a través da página web, que se tarxetas, con proposta de arquitectura. Me decías que andaba sempre a arquitectura e outros temas, sí, non? outros menesteres, sí. Outros menesteres. Agora a agricultura, a nivel... Agricultura. Sí, seguro que non están tan xa na agricultura da arquitectura. No, ademais todo un pouco está cerca da persoa, non? Porque a agricultura, os meus padres eran agricultores e tiña uns medios que podían navegar por tal, e tamén un pouquiño tamén disfrutar de eles un pouquiño máis. É que tú sempre tiveste interés, quero cantar, te acordas? Sí, sempre me decías, a ver se me dedico a produción despois me dediqué porque tiñas eses recursos, non? Ese naturais e da familia. Sí, non hai que ter medo a nada, hai que aprender de todo. Hai que aprender de todo. Bueno, aparte, moitas propostas arquitectónicas últimamente están moi vinculadas a paisaxe e a adornar con plantas. Sí, cada vez máis integra o tema dos espacios verdes, o tema sempre... que permite mellor espacios climatolóxicamente falando. Exacto, sí. Aguanta mellor o calor, ou incluso están máis frescos. Pois que hai moita oportunidade de traballo. Bueno, entonces, ahora viñeche o cuarto Encontro Mega, entendo que estás coñecendo aquí outras emprendedoras. Exacto. Seguro que se poden establecer colaboracións. Contactos, sí, ademais é enriquecedor, tanto por motivación personal, para contagian sempre boa enerxía, e, bueno, eu animo a todas a que se animen, porque se forma un grupo de xente, unha rede de xente que é moi interesante e moi proveitosa. Pois moitas gracias, Cecilia, por estar aquí, e seguimos traballando xuntas. Sí, ojalá. Claro que sí. Vale,